las autoridades y entidades que hoy nos acompañan, don Jesús Collado, director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura. Perdón. Don Facundo Mera, director general de CEBAL, y don Javier Rodríguez, concejal del área de Economía del Ayuntamiento de Bar. Así como al espacio de la Atalaya por acoger la jornada del día de hoy. José Antonio, si quieres. Yo simplemente robar un minuto. Mi nombre es Antonio Greco, soy el responsable de la iniciativa de Extremadura Open Future, que es una iniciativa público-privada de Telefónica y Junta, y lo que hacemos aquí es impulsar y apoyar a empresas de base tecnológica para que crezcan y se sientan aquí en la región. Y nada, que para nosotros es un placer poder acoger un evento como este y espero que sea de provecho para todos. Así que nada, muchas gracias. Gracias. Es un placer daros la bienvenida a la jornada de inteligencia artificial generativa, transformando negocios con creatividad y eficiencia, centrada en explorar cómo la inteligencia artificial y en particular la IA generativa está transformando la creatividad, la eficiencia y la competitividad de nuestras empresas. Hoy contaremos con voces expertas del ámbito institucional, empresarial y académico que nos ayudarán a comprender no solo el potencial, sino también los desafíos de esta tecnología. Comenzamos con la apertura institucional. Para ello damos la palabra a don Jesús, director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, y don Facundo Mera, director general de CEBAL. Pues nada, muchísimas gracias por la asistencia, por esta afluencia de público, que siempre es muy reconfortable pues, ver que todas las sillas están ocupadas y que no hay más capacidad de personas en esta sala. Agradecer a Jesús Prelado Santibáñez, también a Javier Tijón su presencia en esta jornada, ¿no?, de inteligencia artificial. Como ustedes saben, CEDETI, Centro de Tecnología, está alojado en la Institución Ferial de Extremadura. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, y más concretamente en la Dirección General de Transformación Digital, liderada actualmente por el compañero y amigo Jesús Collado Santibáñez. Así que desde la institución pues agradecerle que siga comprometido con nosotros, que siga apostando por la institución, que siga apostando por CEBAL y que sea durante muchos años. Nuestra intención, nuestra idea como institución y como administración pública es hacer llegar la tecnología al ámbito académico y al ámbito profesional. Y en esa tarea estamos, con el Centro Demostrador TIC, y en esa tarea estamos con el conjunto de actividades y jornadas que realizamos a lo largo del año. Actualmente hemos hecho ya 3 jornadas formativas, una de ellas es el espacio Dromo en el entorno de la Feria Internacional de Agroexpo. También hemos hecho jornadas y webinars relacionadas con la ciberseguridad, con el comercio electrónico, y esta es la 4ª intervención formativa que, como ustedes ya saben, es la inteligencia artificial generativa. Sobre esto hablarán todos y cada uno de los ponentes que están aquí, tanto representados del ámbito académico como también del ámbito empresarial, que además son expertos magníficos en esta materia, pero yo les adelanto que efectivamente esta inteligencia artificial generativa ha venido para quedarse, ha venido para cambiar todo el plantel académico y también profesional, y que efectivamente nos hará la vida mucho más sencillo, mucha más práctica, y que generará una eficiencia y un avance significativo en las empresas. Un avance significativo en el empleo, si cabe, y también un avance significativo en la competitividad, dado el entorno de globalización en el que estamos. Y es que esta inteligencia artificial nos facilita o nos favorece, por ejemplo, la creación de audiovisuales, nos favorece también la creación de audio y la creación de fotografía. Y en el mundo empresarial es muy sencillo, es muy necesario tener siempre una vista, una visión, una imagen corporativa, un diseño, un marketing, una publicidad, una línea de comercio en el e-commerce, y todo esto viene pues, para facilitarnos la tarea del trabajo del día a día. No quiero terminar mi intervención, que además quiero ser lo suficientemente cauto y no dedicar mucho tiempo, porque lo realmente importante son las diferentes mesas redondas, pero sí que quería agradecer públicamente también a Extremadura Open Future pues, su actuación, su buen hacer y nuestro trato que nos ha dado para organizar esta actividad, que nos han favorecido y nos han facilitado todas nuestras necesidades, y que efectivamente pues necesitamos de vosotros. La sociedad, Extremadura necesita efectivamente administraciones y actuaciones que pretendan generar emprendimiento, porque en definitiva el emprendimiento es igual a empleo, el empleo es igual a riqueza, y la riqueza es la que garantiza el estado de bienestar en el que estamos. Así que, pues nada, muchísimas gracias, bienvenidos, y espero y deseo que estas jornadas sean muy fructíferas y que de aquí, hoy, nos llevemos cada uno de nosotros un pedacito, nos llevemos cada uno de nosotros algo más sobre inteligencia artificial generativa. Muchísimas gracias.
Pero cambian todas las semanas para ir no te preocupes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Facundo, por tu intervención y por tu participación como director gerente de CEBAL. Gracias, amigo Javier Gijón, de muchos años y actual concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, por tu presencia hoy aquí. Y sobre todo gracias a vosotros, que estoy convencido de que hoy habéis venido aquí no para escuchar hablar de guía generativa, sino porque se tenga que tener el puesto que es la calle. Yo os voy a contar tan solo tres cosas. Lo primero es que voy a hablar de mi libro, ¿vale? No es mío, lo hemos editado desde la Dirección General de Digitalización de la Junta y es un libro que habla de la IA, cómo se puede utilizar la IA en el ámbito empresarial. La segunda edición que sacamos se modifica todos los años y acaba de salir de la tostadora. Esta semana se ha impreso y además lo vais a tener disponible en la página web del CEDETI a partir de la semana que viene, ¿no? Si no me confundo, semana que viene estará subido ahí, lo podéis descargar en PDF y eventos distintos. Hoy no hemos podido traer ejemplares para todos, pero en distintos eventos también lo haremos impreso para que aquellos que estéis en los ordenadores pues podáis llevar un ejemplar a vuestra casa. Yo lo tengo también en el despacho para que una de las personas que estéis aquí y habéis pasado por él, porque tengo la puerta abierta para todos vosotros, cuando paséis por mi despacho también os regalaré estos libros. Y el segundo tema del que quería hablaros es sobre el decreto. No voy a hacer spoiler de la intervención que van a hacer luego la jurista de la Junta y de GP que van a hablar sobre él, pero sí quería hablaros que vamos a publicar en breves fechas un decreto de ayudas para el uso de la IA en el ámbito empresarial. Se publicará y vamos a pretender, esto la verdad es que ha sido un órgano que nos ha lanzado el consejero de Economía, le hemos cogido el testigo y le va a costar el cese, porque nos ha pedido que utilicemos la IA para resolver las ayudas. Y nosotros hemos dicho que sí, que vamos a utilizar la IA para resolver las ayudas, con lo cual pretendemos con esa inteligencia artificial resolver las ayudas en 24 horas. O sea, vosotros, empresarios, solicitáis la ayuda para poner en marcha un proyecto de IA en vuestra empresa, solicitáis la ayuda, la IA evalúa vuestra petición y al día siguiente se está tramitando para que en el plazo de lo que es la transferencia económica que suele hacer Tesorería en el plazo de una semana en la Junta de Extremadura o 15 días como mucho, tengáis ingresada la ayuda en vuestra cuenta corriente. Bueno, gracias a la inteligencia artificial, como os digo, esto le ocurrió a nuestro consejero, nos lo puso encima de la mesa, somos muy valientes, decimos que sí, y como no lo hagamos, pues el próximo que venga aquí a hablar en la atalaya será otro. Y en tercer lugar, la tercera cosa que os quería contar. Fecha 2 y 3 de octubre, apuntar. 2 y 3 de octubre, apuntar potencialdigital.es. El congreso que va a ser por segunda vez un congreso referente en el ámbito de la transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, y que este año vamos a hacer en IFEBA, totalmente gratuito, con escape rooms muy divertidas, con pitch competition para startups, con carreras de drones, con ponentes de altísimo nivel como Marc Vidal, como David Ibancos, como Rafael Tamames, en fin, un elenco de ponentes muy importante. Y tened en cuenta una cosa, el año pasado se quedó gente sin poderse inscribir en el Congreso Digital de Transformación Digital. ¿Por qué se quedó gente? Pues porque las plazas, aunque sean gratis, son limitadas. Y en IFEBA el aforo, pues aunque sea muy grande, es limitado. Y el año pasado tuvimos que cerrar las inscripciones 2 semanas antes, fue en Cáceres, porque ya había, pues no sé si eran 2.500 personas inscritas. Fue una pasada, la gente se divirtió mucho, aparte aprendió mucho de esas
ponencias magistrales y de esos grandes oradores que fueron a dedicarnos con el mundo de la tecnología. Y yo, por mi parte, ya he dicho las 3 cosas que tenía que decir, por lo cual ya me callo y dejo a la gente que viene ahora, la gente divertida que nos va a hablar de todo eso, del uso de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, del decreto, contarán con detalle el decreto de ayuda para vamos a sacar, y por ahí había también gente de Inquiva que va a hablar también del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la empresa. Y nada más. Muchas gracias por la presencia. A continuación, abrimos la primera mesa redonda del día, centrada en el impacto que la inteligencia artificial tiene sobre la competitividad y el crecimiento de las startups en Extremadura. Analizaremos de qué forma la inteligencia artificial está ayudando a transformar el emprendimiento regional, qué oportunidades ya se están aprovechando y qué retos siguen presentes, tanto desde el punto de vista tecnológico como social. Nos acompañan en esta conversación don Javier Picón Rodríguez, concejal de Área de Economía del Ayuntamiento de Badajoz, don Alejandro Almeida, profesor de la Universidad de Extremadura, y don Pedro Ortiz Gómez, CEO y fundador de la startup tecnológica Tu Freedom Imagine. Por favor, continuemos. La mesa estará moderada por don Agustín Sánchez, dinamizador de innovación en Extremadura Open Future, a quien cedo la palabra para comenzar el debate. Bueno, buenos días a todos. Un placer que estéis aquí. Me sumo a las palabras de las instituciones y agradeceros, y de José Antonio, director de la Atalaya, agradeceros que estéis aquí con nosotros hoy, que seguro que es una jornada súper interesante y que sepáis que la Atalaya es vuestra casa, como aceleradora tecnológica, con los mentores, con los partners, con José Antonio, conmigo, con los compañeros, con los alumnos, así que os necesitéis, por aquí estamos. Y sin más, simplemente, bueno, pues me gustaría empezar presentando los distintos componentes que están en la mesa hoy. Empiezo con Javier. Javier Gijón actualmente es concejal de Economía y Hacienda, Fondos Europeos de Informática y Modernización del Ayuntamiento de Badajoz. Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la gestión pública y la financiación de proyectos de innovación. Durante más de 18 años formó parte de FEVAL, donde desempeñó responsabilidades como director general y anteriormente en otros perfiles en el área financiera y tecnológica, impulsando iniciativas de digitalización, formación TIC y emprendimiento. Su experiencia combina la visión estratégica desde la administración local con un conocimiento profundo de las oportunidades que la innovación y los fondos europeos ofrecen al desarrollo económico del territorio. Y Javier, muchas gracias por estar aquí, no solo poder escucharte. No fui director general, gracias a Dios. Fui a culpa al director general. A punto de director general. Pero por suerte no fui director. Por suerte. Gracias. Seguimos con Alejandro Almeida. Alejandro es profesor del área de métodos cuantitativos para la economía y la empresa de la Universidad de Extremadura, doctor en economía por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva y miembro del grupo de investigación en análisis económicos aplicados AEAE de la Universidad de Extremadura. Su investigación académica principal se centra en el análisis espacial de datos aplicados a la economía y empresa y ha participado y participa actualmente en múltiples proyectos de transferencia y asesoramiento para la optimización de la gestión empresarial basada en datos e inteligencia artificial. Gracias. ¿A punto o no respondo? No, vale. Muy bien, gracias, Alejandro. Y con Pedro Ortiz Joder, es doctor ingeniero en cartografía y geodesía, con más de 17 años de experiencia en levantamientos cartográficos y arquitectónicos. Es especialista en técnicas de fotogrametría y escáner láser y ha liderado proyectos de investigación tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido investigador en centros de prestigio como el ETH Zurich o la Universidad de Salerno y posee más de 30 publicaciones en congresos internacionales y revistas científicas. Además, actualmente Pedro es cofundador y director técnico de la empresa Tu Freedom Imagine. Pedro lidera un equipo multidisciplinar centrado en el desarrollo de soluciones avanzadas de escaneo 3D profesional. La empresa ha desarrollado un escáner 3D distribuido internacionalmente por Stonex SRL y fabricado en la sede de Tu Freedom de Mérida. Y además, Tu Freedom explora la integración de inteligencia artificial para automatizar procesos de medición, cartografía y topografía, entrenando modelos con elementos urbanos reales. Esta sinergia entre
la IA y la geotecnología permite una captura de datos más eficiente, precisa y adaptada a las nuevas necesidades del análisis urbano y patrimonial. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Y bueno, vamos a dividir esta mesa redonda en 4 bloques. Vamos a empezar por el primero, una visión general, y me quedo con Alejandro. Alejandro, ¿qué entiende o qué entendemos por una IA útil en un contexto de una startup? ¿Qué es una IA útil? Bueno, a ver, lo primero, la utilidad es muy relativa e incluso subjetiva, ¿no? Es decir, que para cada uno la utilidad es diferente. En términos económicos, yo creo que una inteligencia artificial, como cualquier tecnología, lo que tiene que conseguir en una empresa, la utilidad que tiene que conseguir una empresa es que optimice sus procesos, ¿no? Es decir, que o bien produzca lo mismo que está produciendo utilizando menos recursos, que esa es una perspectiva, digamos, conservadora de la tecnología, o bien utilizando los recursos que está utilizando produzca más de lo que está produciendo ahora. Yo diría que esa es la utilidad principal, y que siempre que alguien incorpora la tecnología, lo que tiene que buscar es incremento de productividad en su empresa. Luego es verdad que, dependiendo, o sea, en el caso de la inteligencia artificial en concreto, para mí un punto diferencial con el resto de tecnologías y revoluciones, y es que es mucho más accesible que las anteriores. Es decir, todas las revoluciones tecnológicas que hemos tenido hasta ahora siempre han comenzado a instalarse en las grandes empresas y poco a poco han ido llegando a las pequeñas. Pero si pensamos en los ordenadores, ¿quién tenía un ordenador cuando salieron? Nadie, ¿no? Y la inteligencia artificial, gracias sobre todo a la nube, nos permite desde el momento en el que sale la tecnología probarla e integrarla. Entonces yo creo que el potencial de utilidad de la inteligencia artificial como tecnología, hasta ahora no lo hemos tenido ninguna tecnología. Entonces, tiene una mayor utilidad, ¿no? Y en concreto para las startups, que es donde va la pregunta, yo diría, o sea, para mí el aspecto diferencial para una startup es que una startup es una empresa que tiene una dimensión todavía pequeña, ¿no? Busca ese crecimiento. Entonces, lo bueno que tiene es que los procesos que tiene actualmente son sencillos. La inteligencia artificial, cuanto más sencillo sea el problema que tiene que resolver, más útil es, mejor funciona. Entonces yo creo que en una startup no solo, también hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es inteligencia artificial como fuente de nuevos modelos de negocio y otra inteligencia artificial como complemento a cualquier modelo de negocio. Entonces yo creo que la utilidad principal que puede tener la inteligencia artificial es optimizar recursos, que es lo que son tareas comunes en cualquier empresa, que en una startup, al ser todavía pequeña y tener poca complejidad, va a tener un potencial mayor. Y luego, en cuanto a nuevos modelos de negocio, la utilidad pues será la que tenga ese como modelo de negocio, que ya dependerá de la idea de negocio. Bueno, a raíz de eso, y la pregunta os la hago a los tres para que tenéis vuestra opinión. ¿Cuál creéis que es el verdadero impacto que está teniendo la IA actualmente en el ecosistema? ¿Yo? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir antes de la jornada, agradecido a la Junta de Extremadura y en su nombre amigo Jesús Cortado, director general de digitalización, por invitarme a participar. Amigo también Facundo, que nos hemos compartido el tiempo de FEBAR, pero bueno, muchas gracias también a ti por acordarte de mí para participar con todos vosotros y a Juan y Antonio por también acordarse de mí. Vengo a dar un poco pues, la visión desde el punto de vista de una administración local, el Ayuntamiento de Badajoz, en relación con la inteligencia artificial, que es la jornada que nos ocupa hoy. ¿Para qué nosotros, desde el Ayuntamiento, en qué nosotros estamos trabajando? Bueno, pues nosotros lo que nuestro principal objetivo y nuestra principal misión es mejorar la vida de los ciudadanos, hacernos cada vez más accesibles, romper esa barrera que hay entre ayuntamiento y ciudadano para que facilitar el acceso para todos. Nosotros estamos trabajando pues, en relación con esta aplicación de la inteligencia artificial, pues, por ejemplo en el tema de transportes, los autobuses, para mejorar la ruta, para que sean más sostenibles, para que sean más eficientes, más dinámicos. También estamos trabajando en la eficiencia con respecto al alumbrado de la ciudad, para saber utilizar y aplicar esa inteligencia artificial para que sea más productiva y, por supuesto, el trasfondo que hay con esta inteligencia artificial no solamente en las administraciones, sino también en las empresas privadas, que no se trata más que de un ahorro de costes. También estamos trabajando con el mantenimiento de la infraestructura, con la gestión del tráfico, que nos ayuda a hacer las ciudades más accesibles, menos tiempos de espera, averiguar las rutas, por dónde se puede ir, por dónde no, qué parking está libre, qué parking no. En fin, un poco la accesibilidad de los ciudadanos a todas estas cuestiones. Y por supuesto también
que duda cabe que para la ciudad es muy importante la seguridad ciudadana, y con la inteligencia artificial y las cámaras de seguridad que en algunas con dificultades logramos implantar, pues nos ayuda un poco también a utilizar esta inteligencia artificial. Y con esto pues ya hilo un poco pues con la pregunta que me estabas haciendo del verdadero impacto, ¿no?, que está teniendo la inteligencia artificial. Al final esto es un sistema que no es que esté llegando, sino que ha llegado ya hace mucho tiempo, que a algunos nos ha podido pillar más avanzados o menos avanzados, pero esto lo que despierta es esos nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades que no solamente las startups, sino también las empresas que ya han pasado de esa fase inicial y que ya se han lanzado, pues se puedan adelantar o se puedan adaptar a estos nuevos modelos de negocio, a estas nuevas necesidades que las administraciones y las empresas necesitamos para avanzar, para ser más productivos, para ahorrar costes y para facilitar en nuestro caso la vida ciudadana y las empresas, porque duda cabe que el ahorro de costes puede ser un factor diferencial pues muy importante. Más sirve también pues en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura, en nuestra ciudad de Badajoz, donde pues tenemos ese problema de que hay muchas sociedades, muchas empresas, muchos jóvenes que se tienen que ir fuera en busca de un trabajo. Esto lo que nos facilita es una igualdad a la hora de una competitividad con independencia del lugar geográfico donde estos especialistas pues No, igual, en la misma línea. Para mí sí que yo creo que yo diferenciaría muy claramente, porque muchas veces en este tipo de charlas no se suele hacer, y creo que es muy importante diferenciar entre el impacto que va a tener para generar nuevos modelos de negocio, que ahí estamos hablando como se dice, ¿no?, empujar la frontera más allá, y el impacto en el día a día de cualquiera. O sea, yo creo que de hecho son cosas radicalmente diferentes, ¿no? Porque la primera de ellas, digamos que tiene que estar más en entornos de innovación, y ahí es verdad que lo que comentaba el compañero, que hay oportunidades desde aquí para competir en el mundo, porque tenemos acceso a todo lo que se necesita para trabajar con inteligencia artificial, en el ámbito de inteligencia artificial. Y luego la otra parte, la de que nos haga más productivos a todos, independientemente de a lo que nos dediquemos. Yo creo que es más un reto de conectar conocimiento con necesidades, más que de accesibilidad. Uniéndolo con eso, nosotros aquí en la tabla hemos tenido proyectos de IA, donde nosotros lo que le buscamos es más decir, oye, pero ¿cuál es la aplicación real, ¿no?, que tiene esa necesidad? No el uso por el uso de la tecnología, sino verdaderamente atacando los problemas. Dentro de eso, aunque es algo genérico, pero os pregunto, ¿tenéis detectado algún sector que veáis que puede ser más propicio a este crecimiento? ¿Algún área en concreto, alguna vertical, algún nicho? Algo que consideréis que diga, oye, pues creo que a corto plazo, por aquí, desde mi experiencia o desde mi día a día con mi trabajo, aquí puede crecer. Bueno, nosotros desde el punto de vista de la administración ya he comenzado un poco los sectores donde más estamos avanzando y que más productivos creemos que son para bueno, lo que es la administración, ¿no? Ya los compañeros hablarán un poco también de la parte de la empresa, pero esto despierta al final mayores oportunidades para las empresas. En Extremadura, pues la mayoría del tejido empresarial, una mayoría abrumadora, estamos compuestos por pymes, micropymes, y estas pymes y micropymes tienen la ventaja de que las startups que se dedican a estas cuestiones, como al final agricultura, ganadería, etcétera, pues son unos sectores fáciles de tocar aquí en Extremadura. Pero también hay una cuestión que para estas startups, primero, que no se deben centrar en un localismo de ciudad o incluso de región, pero tiene la ventaja que Extremadura es muy accesible, no solamente las empresas, las pymes, las micropymes, con las que se pueden contactar para identificar esas necesidades que puedan tener para su transformación digital, para su modernización y para adaptarse o para implementar nuevas tecnologías, pero que también las administraciones, a través de la Junta de Extremadura, con María Guardiola, que ha abierto el consejero de Economía todas esas ayudas económicas, ¿no?, que muchas veces las startups necesitan para arrancar y para no solamente arrancar, es que arrancar y mantenerse un poco en el tiempo, que la ayuda no solamente se debe limitar en la red. Entonces, es verdad que el consejero de Economía y todo su equipo, Jesús, Celina, con la Dirección General de Empresas, ha contactado con los sectores, con las empresas, para saber exactamente dónde se puede ayudar, dónde se puede colaborar, para que las ayudas de la administración, que no nos olvidemos que son las ayudas de los impuestos de los ciudadanos, lleguen lo más fácilmente a las startups y se desarrollen en aquellas cuestiones que sean lo más útiles posible, porque al final
dinero que no se aprovecha luego con un rendimiento futuro, es dinero tirado a la basura. Con lo cual es verdad que ese trabajo que se está haciendo desde la Junta de Extremadura es un trabajo pues, muy productivo y que oye, los sectores y las asociaciones y las empresas lo están agradeciendo en Extremadura. Pues hombre, no es todo campo, no es todo agricultura, es toda ganadería, pero bueno, yo creo que los sectores así, desde el punto de vista de las administraciones, pues complementamos con todo el tema de eficiencia energética, comunidades energéticas, el tema de sostenibilidad, de la zona, un poco bajando las emisiones, que bueno, aquí en Extremadura estamos muy bien con respecto a las emisiones. Pero bueno, todos estos sectores pues son dentro de lo local, ¿no? Local entendiendo por la región, pero que entiendo que las startups no deben empezar en lo local, ya que se rompen las barreras de lo local y se estandarizan costes y demás, hay que salir y vender fuera, que es de lo que se trata. Y con las largas, ¿no? Claro. Yo me quedo con la última frase de Muriel, o sea, fundamental. Si hemos dicho que partimos bien contextualizados, que partimos del mismo sitio, porque voy a hacer una solución que solo soluciona mi empresa. Partimos del mismo sitio, ¿no? Vamos a hacer una aplicación que solucione mi problema de las terras, pero con una aplicación no hay que venderlo. ¿Vale? Y voy a llegar en un momento en el que todo el mundo está más en el mismo sitio. Por lo tanto, por eso decía que es el momento de soñar. No nos centremos en solucionar el problema de mi empresa. Pensemos que como mi empresa hay 200.000 entornos. Y entonces yo creo que esa es una de las claves. Si estamos en la inteligencia artificial acaba de llegar para todos. Para todos. Entonces los que en el mismo punto entrar a una empresa de Estados Unidos decidan que nosotros aquí. Entonces es el momento de empezar a plantear las cosas de distintas maneras. Puede ser un hecho diferencial y que nosotros aprovechemos este hito tecnológico de una forma distinta. Yo creo que es ahí donde está la clave, porque si nosotros nos enfocamos en solucionar el problema de mi empresa, el suyo, no, o sea, en realidad no voy a crear una ventaja competitiva, o la voy a crear durante un tiempo muy concreto. Pero si pienso en crear una ventaja competitiva, un programa distinto, crear una sociedad distinta, y que eso lo pueden comprar miles de personas, entonces creo otro tipo de negocio, otro tipo de transversal. No, yo yéndome un poco a, no tanto lo tecnológico, sino la realidad de Extremadura, del 99% de los empresarios autónomos, empresas de Extremadura, yo creo que el impacto, o sea, no hay ningún sector concreto, pero sí que creo que este tipo de empresas que tenemos en Extremadura, que son pues, personas con su pequeño negocio o con 2 o 3 trabajadores, son los que más pueden aprovechar la inteligencia artificial, porque todos conocemos a alguien, ¿no? Y todas esas personas, si yo no tengo tiempo para ponerme ahora a aprender a hacer tal, claro que a lo mejor no es falta que lo hagas tú, lo puedes hacer con la IA. Entonces, cosas que antes se desechan por constante, pues tema de automatizar, hacer digitales las facturas, es un ejemplo muy tonto. A lo mejor hasta ahora que ya cuando me llega la factura le hago una foto y automáticamente eso lo hace una IA, lo mete en tal sitio, lo mando en tal sitio, pues ya sí doy el paso. Pero antes no lo podía dar. Entonces yo creo que ese impacto más local, más sencillo, no es un sector, pero creo que es algo transversal y que en sitios como Extremadura, con ese contexto empresarial, es donde deberíamos intentar aprovechar la inteligencia artificial, porque como digo, son procesos sencillos que ahora mismo se pueden solucionar y que no tienen un gran impacto para los empresarios, que liberar tiempo, recursos. Como compararnos una más hacia afuera, ¿no? De analizar un producto o servicio transversal, y tú quizás hablas más de un nicho más interno de optimizar procesos, automatizar internas. Efectivamente, que es transversal, que también aplica ahí, pero entendiendo el contexto de Extremadura, creo que aquí puede tener más impacto que en las empresas justo ese tipo de procesos. Genial. Pues avanzando al segundo bloque, vamos a hablar un poco de amenazas y desafíos, y teniendo 3 perspectivas muy distintas, ¿no? Que una startup, una institución pública y una institución educativa. ¿Vosotros cuál creéis que puede ser una o varias las barreras para la aplicación de la IA desde vuestra perspectiva, ¿no? Ya sea por talento, por financiación, por oportunidades, por competencias? ¿Cuál creéis que es una de las barreras? Para todos. Bueno, al final yo creo que las barreras, sea la startup que esté pequeña o no lo sea, pues más o menos vienen siendo las cuestiones comunes para todas ellas. Al final, recursos financieros, especialización del personal que uno pueda tener para el desarrollo de ciertos tipos de tareas,
en pymes ni en micropymes pequeñitas como las que tenemos en Extremadura, pues la resistencia al cambio que las pymes pueden tener, igual que la resistencia al cambio que muchos trabajadores pueden tener cuando ya llevan mucho tiempo haciendo su trabajo, que consiste en paso 1, paso 2, paso 3, y ahora de repente llega alguien y dice, no, que es que ya ahora te lo saltas y ahora haces un solo paso con todo esto. Y por supuesto también el tema burocrático, pero esto también se debe identificar como una serie de oportunidades, como decía antes, para no quedarse atrás en las empresas de las varias generaciones. Cuando las empresas van pasando de una generación a otra, tiene que ir evolucionando, no se puede quedar cuando la empresa era del abuelo y tal, se tiene que ir adaptando y se tiene que ir renovando. Pero como decía mi compañero, tampoco tenemos que intentar saber de todo, hacerlo de todo y triturarlo todo en la propia empresa. También nos tenemos y nos debemos ayudar de las empresas que están especializadas y que están en cada uno de los sectores para contratarlas, para que nos hagan algo que al final nos están ahorrando costes, nos están quitando dinero y una cosa muy importante, nos está quitando problemas. Porque tú lo encargas a una persona especializada que sabe de lo que está hablando y sabe por dónde van los tiros, y al final eso te ahorra tiempo y te ahorra dinero que no. Luego tú ya harás una formación para tu personal, para especializarlo en ese cambio que has hecho. A nosotros, por ejemplo, del Ayuntamiento de Badajoz, que yo lo digo siempre cuando tengo la oportunidad, siempre apostamos por la colaboración público-privada y desde la oposición se nos critica mucho esta cuestión, pero es que desde la filosofía que nosotros tenemos, nosotros no tenemos que estar para sustituir la iniciativa privada, nosotros tenemos que estar para acompañar a la iniciativa privada, para que sea la iniciativa privada la que crezca, la que se especialice, la que sea el motor que tiene de la comunidad, el desarrollo y la creación de empleo, y las administraciones públicas también nos tenemos que servir de estas empresas para nuestros procesos, para nuestras tecnologías. No tenemos por qué sustituir algo, nosotros tenemos que estar para aquellos sitios donde la iniciativa privada no llega, o porque los costes no les llega, o porque las inversiones son muy grandes. Ahí también tenemos que estar lo público, pero las empresas, las startups, las pymes y las administraciones nos tenemos que ayudar, por supuesto que sí, y yo creo que lo digo siempre suficientemente claro, de este modelo de colaboración público-privada para que nos solucionen problemas, que es que al final a veces hasta más económico. Y luego pues formaremos a nuestro personal con las nuevas tecnologías, que no podemos aprender algo en una etapa de la vida y pensar que eso va a ser siempre así hasta que nos jubilemos. La realidad va cambiando y la tecnología también. Yo hablaría lo que dice Javier, la interconexión con la empresa, fundamental, y que alguien que sabe mucho de inteligencia artificial ayude a una empresa que se dedica a X no tiene idea, y entre los dos ver la oportunidad. Y después, como riesgo, desde protocolo riesgo, yo veo como una dificultad el hecho de que nuestra economía, en el caso de Extremadura, esté muy centrada en sectores que a lo mejor no tienen un valor añadido tan alto como la industria, dígase agricultura, ganadería, incluso servicios. Eso, un cambio en el proceso productivo de una industria puede generar un mayor beneficio, un mayor impacto, un cambio en el proceso productivo de un proceso de producción alimenticia. Entonces, eso puede ser una dificultad, pero lo que tenemos es lo que ya hay. También he dicho antes que tenemos muchas oportunidades, tenemos muchas dificultades. De alguna forma también tenemos que empezar a pensar cómo va a ser la agricultura en los próximos 20 años. Si esa va a ser robotizada, si esa agricultura va a ser robotizada, es el momento de empezar a pensarlo, porque la inteligencia artificial tendrá mucho que esa escalabilidad con la IA, ¿dónde puedes verla? Yo creo, o sea, para mí principalmente, es verdad que al final siempre en cualquier tecnología tiene las mismas barreras, ¿no? Financiación, conocimiento, etcétera, pero yo en concreto la IA, desde mi punto de vista, es conocimiento principal. Y yo que soy híbrido, es decir, tengo mezcla de economía y tecnología, creo que lo que hace falta con la tecnología, quizás a veces cometemos errores, que oye, pues hay que tener un grado de inteligencia artificial en la universidad. Yo creo que no hay que tener un grado de inteligencia artificial, yo creo que hay que estudiar medicina, tiene que tener una formación de inteligencia artificial, y que estudia tiene que tener una formación de inteligencia artificial, porque al final es verdad que hay expertos de inteligencia artificial que están capacitados, estudian computación, hay que estudiarlo obviamente, y son los especialistas, pero luego para favorecer lo que comentaban ellos
que se despliegue y de que una persona que está en el sector agrícola no se quede atrás porque no implementa, ya lo comentábamos antes, si yo no tengo tiempo en mi día a día laboral para hacer algo más, ¿cómo me voy a poder preocupar de hablar con gente, contratar para innovar en mí? Es imposible. Ahora, si yo cuando entro a comenzar mi proyecto agrícola ya vengo formado con complementos de inteligencia artificial, yo empiezo de cero ya con una base. Yo creo que ese conocimiento híbrido es importante. Y la segunda barrera para mí en Extremadura, y yo eso ya lo digo por experiencia, por vivencia, es la cultura. Yo creo que la cultura es importante. Y ahí es verdad que las ayudas, por ejemplo, son más que es verdad fuentes de financiación, para mí son fuentes de romper la cultura. Porque cuando me dan 5.000 euros para que pruebe algo, si no me lo dan, no lo pruebo. Y eso puede cambiar la cultura de esa persona que al probarlo cambia. Yo creo que es así. Esos dos puntos, formación o personas formadas, no expertos, sino por los mismos conocimientos y luego cultura, son la principal limitación. Claro, de probar, ¿no? Al final es algo que es normal que de miedo también entra. Que las noticias también tendrán tiempo. Pues sí, dentro de este bloque de riesgo, ¿no? Y la amenaza, por ejemplo, la tecnológica, uno de los problemas que a veces vemos es la empresa que está Luis y su equipo, está Cristina, está Alberto que viste aquí, es la dependencia de la tecnología cuando la tecnología no está en tu propio equipo. Eso puede ser un poco sin fondo de soltar dinero ahí y eso nunca acaba, Entonces, ¿cómo veis qué se puede hacer en el caso de una dependencia de grandes plataformas, de grandes consultoras, de grandes tecnológicas, para luchar que una startup no tenga que depender de esa dependencia con esa corporación, con esa empresa grande? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer dentro de que la dependencia tecnológica estamos todos esposados. Hace unos meses tuvimos en el Ayuntamiento de Badajoz un ciberataque por el tercer grupo más importante mundial. Aquí tenemos a Mar de Telefónica que también la ha sufrido con nosotros. De repente nos tocaron los servidores y nos paralizó el ayuntamiento entero. O sea, la dependencia tecnológica estamos todos en todos los sentidos. Hace unos días también hubo un par de cortes en la fibra óptica, y todos los que teníamos que estar ni en casa ni en el exterior. O sea, la dependencia y el riesgo está ahí, y cuanto más haya tecnología, pues más se puede hacer. Bueno, pues intentar estar formado, diversificar riesgos pues, con distintos proveedores, con distintos servicios, con distintas empresas, tener un asesoramiento continuo y rezar mucho para que no pasen cosas gordas. Pero todo, cuanto más nos pongamos la tecnología, que la vida se va transformando, y ahora mismo nos quitan un ordenador y nos quedamos que no sabemos prácticamente qué hacer al cabo del día. Sí, el problema de esto básicamente es que hay tres sistemas operativos. Y los chinos, los americanos, y estamos muy vendidos ahí. Y de móviles hay dos. Entonces, y inteligencia artificial, una, dos. Y aunque hay los grandes, digamos, de populares, hay otros. Y lo que todos lo que tiene sistema operativo, todo lo que te estamos mandando información, y ya te estamos mandando información sobre nuestras empresas, sobre nuestros desarrollos, sin NDA ni nada. Le estamos diciendo, oye, mira, este código, este desarrollo, ahora quiero hacer una memoria, le das tabela, ahora quien esté aquí detrás, va a decir, ¿de qué quiero saber? ¿Qué se está desarrollando sobre biomedicina en Dinamarca? Y te va a decir las empresas, te va a decir que se está desarrollando, se va a decir los productos, las líneas, que los van a comer. Es que los van a comer. O sea, eso es adquisición de poder hasta que alguien ejecute ese poder. Están sabiendo tantas cosas de nosotros que no. Y nosotros estamos haciendo las cosas de forma tan, bajo mi punto de vista, estúpida, que lo estamos dejando llevar con la tecnología de una forma como si no hubiese una solución. Se nos va la luz, se nos acabó la vida, se nos va por una hora, se nos llega ahí con alguna alarma, pero no sin agua. Nos hemos quedado sin nada, en pocas horas. O sea, realmente no se pueden hacer cosas de otra manera.
sí hay formas de hacer las cosas, que se puede hacer las cosas de forma que sea independiente, que se dé la luz, pero que no se vaya el agua, ¿vale? O que la telefonía tenga otra forma de alimentar la luz, ¿vale? Y igualmente con la inteligencia artificial, tú puedes entrenar a la inteligencia artificial y en el momento que tengas el modelo entrenado, desconectarlo de la inteligencia artificial y que se ejecute en plazas de procesamiento y que sean independientemente de todo. Y todas esas estrategias se pueden ejecutar y se empieza uno a independizar un poco de toda esta locura en la que estamos metiéndonos, en la que en realidad cada vez somos más débiles, cada vez somos más interdependientes, cada vez van a poder ejecutar el poder contra nosotros de la forma que les dé la gana, cada vez van a poder reconducir nuestro pensamiento y nuestras imágenes. Ya el algoritmo sabe, no hace falta que me deje me gusta, el algoritmo ya sabe perfectamente qué política tienes, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, dónde estás, dónde has ido, qué has comprado, sabes todo. Aquí hay un proyecto que se llama Sergio, que está por aquí, ahora lo veréis. Él, por ejemplo, está creando unas estancias locales para empresas, para que puedan usar el uso de la guía de un nivel local y no tener que compartir los datos con DeepSeek, con otro tipo de plataformas más grandes para poder esa protección que tú Es una locura, Yo lo voy a poner a modo de ejemplo porque además ayer justo estuve en una reunión que estábamos pensando qué hacer, si hacerlo local, hacerlo en la nube. Es un asistente educativo, ¿vale? Para personas que tengan algún tipo de dificultad a la hora de aprender. Y lo estábamos hablando, ¿no? Y yo creo que aquí hay en términos un poquito más técnicos a lo mejor de inteligencia artificial. Yo personalmente considero que todo lo que sean tareas básicas, la dependencia la vamos a tener. Es decir, al fin y al cabo, pues si tenemos el correo, utilizamos Outlook de Microsoft, utilizamos Google, para un Gmail, que son cosas básicas, tareas básicas, vamos a tener esa dependencia. Yo creo que las empresas, sobre todo de menor tamaño, que sean más grandes, se pueden crear sus propios sistemas, pero de menor tamaño no tiene sentido económico ni de esfuerzo intentar hacer otras cosas, sobre todo desde el lado pequeño. No quiero decir que en sociedad no intentemos desvincularnos de eso. Pero sí que es cierto que en las cosas que aportan valor a tu empresa de verdad, cuando tú quieras hacer un desarrollo con inteligencia artificial que es algo diferencial y que tú vayas a marcar algo que no existe y que estás construyendo, creo que ahí sí que hoy ya en día, no va a ser un ejemplo, que sí que hoy en día puedes, y lo comentaba él, desconectarte, ¿no? Coger un modelo, entrenarlo, lo tienes claro y ahí ya te desconectas. Entonces yo veo esa doble vía. Hay cosas que están claramente, vamos a tener que tener dependencia, utilizar la IA en tu correo, pues vas a utilizar Copilot de Microsoft o vas a utilizar Gemini de Google, o sea, no te queda otra. Bueno, no te queda otra, no, es la opción más inteligente actualmente. Ahora, si tú desarrollas una propia IA para algo muy concreto y específico, yo creo que la estrategia ahí es desconectarse. Y por suerte, lo comentábamos antes, ya hay modelos open source que en efectividad, o sea, que en eficiencia están cerca, no digo que sean iguales, pero están cerca de que compiten. Sobre todo para tareas muy concretas. Muy bien, pues para cerrar el bloque, también quiero hacer una pregunta. A nivel de regulación, dentro de este bloque de desafíos y de amenazas, ¿cómo afecta la regulación a una startup? Por ejemplo, desde el reglamento europeo de la IA o este tipo de reglamentos que pueden afectar al desarrollo. ¿Cuál es tu visión? Afecta a todo, a una startup, a una empresa, a la que lo genera, a la que lo recibe, a los datos que se transforman, o sea, afecta absolutamente todo. La cuestión es que la tecnología va como un cohete y las administraciones desarrollando la legislación vamos en burro. Entonces, cuando queremos desde las administraciones regularizar la legislación para lo que ha cambiado, es que ya ha cambiado lo que habíamos legislado para cambiar. Con lo cual, ahí hay un desfase de tiempo pues bastante importante. Sobre todo, y máxime, que yo creo que la preocupación que hay ahora mismo en la sociedad, en las empresas y en las administraciones, es todo ese el tratamiento de ciertos datos a través de la guía, de dónde se cogen, si son fiables, si no son fiables, si te puedes ver de ellos, si al utilizarlo te puedes encontrar un problema burocrático porque resulta que no. Entonces yo creo que el problema principalmente es del
de la captación, que tengan los permisos, etcétera, etcétera, para la captación de los datos del tratamiento, que eso no habrá, pero sobre todo del resultado que se vuelque para aquello lo que se esté utilizando. A grosso modo, yo creo que ese es el principal problema. Pues lo que comenta Javier con el último bloque, que estamos en estrategia para el crecimiento, desde esta parte negativa, o sea, la dificultad que has visto para la administración, la burocracia, la compañía, con una etapa de la guía, daba la pregunta al revés, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas institucionales o las claves que tú crees que pueden ser útiles, que se pueden prestar desde una administración para que exista ese crecimiento? Pues de las administraciones lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición, por supuesto, de los técnicos de las propias administraciones especialistas en esta materia, de las asociaciones y las pymes que están trabajando en esto, y ofrecerles y trabajar conjuntos, pues solamente para regularizar esta legislación de la que hablamos, pero para también hacer mucho más productivo y mucho más eficaz y mucho más rápido, porque la rapidez implica ahorro de coste y empezar a implementar antes aquellas evoluciones que se han hecho, pues aquellos procesos lo que se están haciendo. Y para eso, yo desde el punto de vista de la administración, pues por lo menos la regional, que es un poco más la que yo conozco, hay muchos medios que se están poniendo a disposición para este tipo de interacciones. Como seguir más lejos, pues la atalaya aquí donde estamos, con las incubadoras, donde las empresas pueden venir a informarse y tal. Tenemos desde la institución Ferias de Extremadura también, pues ese proyecto CEDETICA, que si no recuerdo mal lleva ya desde el año 2013, cuando pertenecía por entonces a MES.es, ahora también Ruraltec. Tenemos aquí el Parque Científico Tecnológico Fundecid con su incubadora, tenemos el CICITEX con la finca La Orden, el Hidromas, que están haciendo todas esas investigaciones de campo que estamos haciendo, la Dirección General de Digitalización, la Dirección General de Empresas por la parte de las ayudas. Entonces, de las administraciones lo que tenemos que poner son las herramientas para colaborar de un tú a tú con las empresas privadas, para que todos sean mucho más eficientes en la penetración tecnológica de lo que se desarrolle en administraciones y pymes, pero también que esas ayudas, como bien comentaba antes, o ese apoyo que desde las administraciones se presten con el menor tiempo posible y que lleguen a las empresas con el mayor tiempo posible. Dentro de este bloque de crecimiento, creo que lo habéis comentado los tres, pero es muy importante tener en cuenta esas alianzas y esa colaboración. Desde vuestro punto de vista, que es muy distinto, ¿no?, de vuestra área, ¿cómo veis esa colaboración? ¿Qué estrategia puede hacer o cómo debería hacerse para que exista una colaboración entre startups, grandes empresas, FCT, parques científicos tecnológicos, administraciones, universidades? ¿Dónde ven la posibilidad de esa colaboración? A ver, desde la universidad yo creo que es verdad que hay muchos programas a los que había antes, que se ha avanzado bastante porque hay bastantes programas, pero yo creo que la mayoría de los programas que hay son programas que principalmente actúan para que finaliza la formación. Yo creo que antes incluso de empezar en la universidad y en los institutos ya debería haber una interrelación con diferentes programas, ¿no? Obviamente no sé muy bien cómo, pero para mí sí creo que hay una parte fundamental, sobre todo cuando hablamos de tecnología, hablamos de última tecnología, y es que cuando una empresa de Extremadura recibe una ayuda para implementar una tecnología, ¿quién recibe el beneficio de esa ayuda? La propia empresa, pero también la consultora o la empresa o el autónomo que le ejecuta, o sea, que le proporciona el servicio. Yo creo que desde las ayudas regionales o locales lo que deberíamos intentar incentivar es que esa empresa que provee el servicio sea también de aquí, porque si no una parte de nuestros recursos en Extremadura están yendo a generar beneficios fuera de Extremadura, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se consigue eso si aquí no hay expertos? No es la pregunta, ahora, si no hay nadie, ¿qué hago? Me tengo que ir a por la consultora. Entonces yo creo que hay que pensar esos programas de colaboración. Quizás a lo mejor una persona que acaba de salir de un grado no sabe de esa solución concreta, no tiene la experiencia, pues la ayuda va destinada a que durante 6 meses esté incorporado en una empresa donde, aparte de aprender la solución, la va a incorporar. Estamos creando doble beneficio para la empresa y beneficio en Extremadura, que ese trabajador se va a quedar aquí y va a poder ese conocimiento repartirlo. Entonces yo creo que eso es algo que llevo pensando mucho tiempo, o sea, siempre lo veo y digo, al final viene aquí, y sobre todo cuando vas a una empresa, que yo he tenido oportunidad de hablar con varias, no es que esto no es lo que una empresa de Albacete,
Y ahora a ver quién hace esto. No sé si alguien ha escuchado hablar de esto, pero es muy típico. Es que este software lo encontró la empresa de Albacete. Entonces yo creo que hay que intentar buscar, sobre todo si estamos hablando de iniciativas regionales, si son iniciativas nacionales, pues hablamos entonces de nacional, ¿no? Y no irnos a una constructora europea. Pero si son iniciativas nacionales, o sea, regionales, buscar que todas esas sinergias se queden aquí. Y yo creo que hay que buscar fórmulas un poquito más complejas que te dio dinero, contratas a alguien y te lo soluciona, ¿no? Sino intentar buscar esa parte de generar capital humano de aquí, que se quede aquí y que ayude aquí, ¿no? Yo creo que esa combinación, obviamente, ¿cómo? Es complicado, se ve complicado, pero yo tendría esa idea, ese sentido. Para ir cerrando este bloque antes de una reflexión final sobre la IA y que tenemos nuestro punto de vista, Pedro, quiero dirigir a ti ahora en concreto para preguntarte, en una carta de inteligencia artificial, te hago dos preguntas en una. ¿Cuáles serían las habilidades o las técnicas, la empleabilidad que tú como un contratante que necesitas expertos en IA necesitarías? ¿Qué habilidades o técnicas serían para tu empresa utilizar IA en procesos o servicios o productos? Y luego una ya con la que compartamos una reflexión final sobre qué consejo le darías a un emprendedor que quiere iniciar su proyecto mediante apoyándose en una tecnología como esta inteligencia artificial. Pues, voy a intentar responderte contándote nada en dos frases lo que yo he hecho como empresa. ¿Vale? Nosotros contratamos a una chica que era doctora, era de Turquía, que transformó la empresa muy grande. Tuve que empezar a inglés toda la empresa, no pague más, sino que se tuviera más de uno. Y esa chica la pusimos solo a que investigase la inteligencia artificial. Nosotros trabajamos con cámaras, ¿vale? Y la ponemos en GPS y escaneamos con las cámaras y generamos modelos tridimensionales. Entonces lo pusimos en un GPS, una camarita para abajo, y tú sabes, los GPS de los topógrafos se ponen bordillo superior, arqueta de telefonía, se pone con el balón, arqueta de telefonía, tiene que ir punto a punto, midiendo. Entonces le pusimos una cámara y le dijimos, Giselle, vamos a empezar a detectar todas estas cosas de forma automática. Y empezó, cogió YOLO, Ultralytics, y empezó a entrenar la inteligencia artificial con un montón de imágenes, todas de mérito, la inteligencia artificial que nos ha mandado de Italia, y para qué pasa con las arquetas. Entonces, empezó a detectar las arquetas, los bordillos, las carreteras, todas las palabras las tengo en inglés, las aceras, las carreteras, las puertas, las ventanas, las señales de tráfico, las farolas, todo esto. Entonces ahora mismo el sistema detecta automáticamente todo eso, lo segmenta, es decir, detecta una arqueta, y no solo una arqueta, sino que esto es circular en esa arqueta, y nos selecciona. Entonces allá el topógrafo no tiene que medir todo lo que está viendo, automáticamente dice arqueta, lo guarda lo que pueda, bordillo, lo guarda, tal, lo guarda, y lo presentamos el año pasado en Intergeo, y el primer GPS con cámara que tiene inteligencia artificial en el sistema, de forma que ha revolucionado, o que mejor dicho, va a revolucionar, o eso creemos, y eso vamos a intentar que sea así. Vamos a revolucionar la forma de medir. A partir de ahora se acabaron ya a medir punto a punto. O sea, todo medir objeto a objeto. Ya nos vamos a comer hasta el jalón. ¿Para qué queremos el jalón si no te vas a posar en ningún sitio? ¿No? Y eso es, nosotros, una chica que no tenía especialmente conocimiento en inteligencia artificial, que sabía programación, sabía Python, sabía C++, lo pusimos con eso y ella misma fue investigando con supervisión y hemos hecho todo esto. Vale, pero uno con esa experiencia, a lo mejor alguien que está iniciando un proceso similar, si me refiero de montar una startup que utilice IA en sus procesos de producto, ¿le darías algún consejo con tu experiencia? Es muy difícil. Yo me baso en la creatividad de nuevo, esa habilidad que tienes tú para ver lo que le falta o lo que podrías hacer con inteligencia artificial. Quizá se unen dos cosas. Primero, conocer bien tu negocio, y segundo, saber lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Si tienes esas dos patas, puedes unirlas de alguna manera. Si
si no sabes lo que se puede hacer con inteligencia artificial, llama a alguien. Llama a alguien y llévalo a ver tu negocio. Llévalo a ver tu negocio y mira, nosotros lo hacemos así, además. O sea, y el tío además te va a decir, tía, pues si lo hacemos así, podemos entrenarte y podemos ahorrarte esto. Entonces ya surge la otra. Pues como queda 5 minutos y viendo que esta gente separándonos para ir para allá, está bien que va a hacer. Un minutito, 2 minutos y hacemos una ronda final de dar una última opinión libre sobre cuál es vuestra opinión sobre el uso de la IA, la manera que estamos haciendo de aquí, los procesos, los servicios, las ventajas, lo que consideráis una reflexión final de un minutito, si queréis vamos así en un orden. Vale. No, yo para mí, o sea, 3 cosas. Lo primero es que todo el mundo tiene que utilizar inteligencia artificial. O sea, eso de... no, yo me quedo fuera. No, da igual. O sea, es que es imposible. Antes o después vas a acabar entrando, igual que antes o después todo el mundo tenemos un teléfono móvil. Esa es mi primera reflexión. La segunda, creo que es muy importante y en esto, sobre todo en programas de formación, en temas de ayuda, en todo, diferenciar entre lo que dije al principio, ¿no? La inteligencia artificial como fuente de nuevo modelo de negocio, que es su ejemplo como startup, y luego como recurso transversal para todo el mundo. No se debe gestionar igual una cosa que otra, porque una cosa lo que busca es una innovación importante, requiere de capital, requiere de alto conocimiento, etcétera, etcétera, y el resto lo que busca es, pues igual que a todo el mundo se le enseña a utilizar Word o Excel, hay que enseñarle a inteligencia artificial. Son 2 cosas radicalmente diferentes y en todos los pasos, incluso en las propias empresas, probablemente esa chica que ellos han contratado luego no tiene sentido que la llevasen para que le enseñe a utilizar Copilot entonces, claro, son 2 aspectos diferentes que para conseguir la eficiencia. Esas son mis 2 reflexiones. La tercera no me acuerdo, así que no lo digo, se me ha olvidado. Era por hablar de sí. Muy bien. Bueno, pues yo para terminar, pues nada, animaros a todos los empresarios, startups, autónomos, que para mí, para nosotros, merecéis el mayor de los respetos y la mayor de las admiraciones por ese trabajo que hacéis en el día a día, por arriesgar vuestro tiempo y vuestro dinero en crecer, en crear vuestras propias empresas. Desde el punto de vista de las administraciones, que sepáis que estamos aquí, que las puertas siempre están abiertas, que os centréis, yo creo, en aquello que sabéis hacer, y aquello que no sabéis hacer, no perdáis tiempo y dinero en ver cómo lo podéis hacer, sino que os sepáis asesorar pues de todas esas empresas que hay auxiliares para prestaros los servicios que necesitáis, pero también de las propias administraciones, como bien decía antes, que tienen el conocimiento de muchos años, que son incubadoras de otras muchas empresas con las cuales podéis adquirir conocimiento o podéis perfeccionar ese proyecto que tenéis en la mente en aquellas cuestiones que a lo mejor no habéis caído o mejoras de lo que ya tenéis que no conocíais y ya conocéis, pues, a través de, como decía antes, ¿no? Pues a través de la parte tecnológica de FEVAL, de la institución ferial, de la Atalaya, del Parque Científico Tecnológico, del CICITE, aquellas empresas que ya tienen el conocimiento técnico y vosotros en lo relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial, pues facilitar a las empresas y mostrarles las habilidades y los beneficios que pueden tener de eso que ya otros han hecho. No voy a hacer lo mismo que ya otros han hecho, sino eso que otros ya han hecho, bien de la administración o bien de empresas privadas, cómo yo te lo puedo aplicar a tu empresa utilizando este tipo de tecnología y mostrarte el beneficio en tiempo, en dinero y en beneficio a los clientes que tu empresa puede tener. Y no despistar el norte de verdad en qué consiste nuestra empresa, de verdad qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos aportar. Genial. Pedro. Sí, yo creo que utilizar inteligencia artificial es como utilizar un ordenador. Si no lo utilizas te vas a quedar atrás. Y después, pero yo creo que también que hay que utilizar la inteligencia artificial en este momento, ahora, quizás en 15 años pasado, pero en este momento como una forma de dar el salto y de hacer cosas que nadie ha hecho hasta ahora porque no ha podido hacerlo, y que yo estoy en la misma posición que él. Entonces, esa forma de pensar, de pensar al futuro y pensar en grande, yo creo que ahora tiene especialmente sentido. Y yo creo que el hecho diferencial y la inteligencia artificial que va a entrar y ha entrado, y que lo estamos utilizando de forma consciente o subconsciente, estamos continuamente utilizando la inteligencia artificial.
y vamos a hacer correos más rápidamente, vamos a revisar textos, vamos a revisar contratos y en una mañana nos hemos comido lo que antes rodábamos 5 mañanas, pero eso lo vamos a hacer todos. Pero el hecho de dar el salto y hacer una aplicación en tu campo que nadie la ha hecho porque tú conoces tu campo mejor que nadie y porque has contratado a un tío que sabe mucho de inteligencia artificial o un ingeniero que sabe tal, y esa capacidad de hacerlo, yo creo que eso es el momento de dar el salto ahí, en ese punto. Pues con esto nos quedamos. Ha sido por mi parte y seguro por todo un placer escucharos. Creo que pasamos a la verdad a... Sí. Bueno, lo primero, un fuerte aplauso, por favor. Gracias y sí, si queréis acompañarnos a tomar un café y seguimos comentando. Luego continuamos unos 20 minutos. Gracias. Estoy ya que deje de grabar, que es aquí. Bueno, pues si os parece, comenzamos de nuevo. Retomamos la jornada con un bloque muy práctico que interesa directamente a muchas de las personas aquí presentes, estoy segura. Vamos a conocer los detalles del nuevo decreto de ayudas a pymes para la aplicación de la inteligencia artificial en sus procesos. Una herramienta que puede ser clave para muchas empresas a la hora de incorporar esta tecnología. Para explicarlo, contamos con doña Sara Fajardo y doña Olaya González, técnicas en asuntos jurídicos de la Dirección General de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura. Por favor, cuando traéis. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a empezar indicando los puntos más relevantes del borrador de decreto de ayudas. Sara. ¿Aquí? Cada uno... Sí, ahí ya dentro. Vale, vamos a presentar el borrador de decreto de ayudas destinadas a financiar las actuaciones basadas en implantación de herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial. Lo que se pretende con este decreto es impulsar la transformación digital de las empresas y autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Irán destinadas precisamente y principalmente a pymes y autónomos y también a las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, por ejemplo las UTEs, siempre que tengan centro productivo en la región. La cuantía de la convocatoria es de 2 millones de euros y la cuantía de la subvención, la cuantía subvencionable va a ser el 85% de la inversión aprobada hasta un máximo de 100.000 euros. Los beneficiarios pues contarán con un máximo de 100.000 euros, el 85% es financiado por la Junta de Extremadura y el 15% corre a cargo de cada interesado. La presentación de las solicitudes se hará, se revisarán las solicitudes por orden de presentación rigurosamente, se irán viendo conforme se vayan presentando por orden de entrada en el registro telemático. Aquí hemos desglosado un poco las actuaciones subvencionables que podéis consultarlas si tenéis interés cuando el borrador de decreto se publique previamente a hacerse en el DOE. Se va a publicar en el portal de la transparencia y ahí bueno, pues podéis consultar un poco en qué van a consistir cada una, que es bastante interesante. Este punto primero es importante porque las solicitudes se van a tramitar de manera telemática a través de ese enlace. Entonces, los interesados deben contar con certificado electrónico, pinchan ahí y les va a aparecer directamente la solicitud, el modelo de anexo 1 que deben cumplimentar. El plazo de presentación va a comenzar una vez transcurra el periodo de un mes desde que se publica, desde el día siguiente, a la publicación de la convocatoria en el DOE. Este plazo de un mes es favorable para los interesados, puesto que van a contar con ese margen de tiempo para poder ver cuáles son las actuaciones que más se adaptan a sus necesidades y que la solicitud luego, cuando la vayan a presentar,
sea más precisa y los importes sean más concretos. Una vez terminado este plazo de un mes, ya empieza el plazo para presentar las solicitudes, que es de 3 meses. La documentación a presentar es muy cortita, es simplemente el modelo de anexo 1 que va a estar anexo a la convocatoria, y en ese anexo 1 que se cumplimenta por cada interesado está incorporada una memoria de actuaciones que se debe de cumplimentar también. Bueno, y el resto de la documentación, si se autoriza la consulta de oficio, se puede comprobar por el órgano gestor, y bueno, esto de verdad que facilita mucho luego la tramitación porque se hace más rápido. El pago de la ayuda va a haber 2 momentos: un primer pago del 60% del total de la subvención que se concede una vez se notifica la resolución de concesión, y luego el segundo pago, que es del 40%, cuando se procede a justificar toda la ayuda, la totalidad de la ayuda, con toda la documentación justificativa y se revisa que está todo correcto, se hace un segundo pago del 40%. Y bueno, un poco resumido los plazos con los que contamos para que os hagáis una idea de cómo va a ser la tramitación. El plazo que os comentaba de la apertura de un mes para presentar de margen para presentar las solicitudes, los 3 meses finalizado ese anterior plazo de un mes para presentar cada solicitud y cada anexo. En el caso de que las solicitudes o los interesados no reúnan los requisitos, se va a dar un plazo de 10 días de trámite previo de audiencia para que puedan alegar lo que consideren. La Administración tiene un plazo para resolver y notificar de 3 meses. Cada beneficiario, una vez se le notifica la resolución de concesión, dispone de un plazo de 6 meses aproximadamente desde que se notifica esa resolución para ejecutar las actuaciones. Estas actuaciones deben mantenerse en el tiempo durante un periodo de 3 años, que también sería subvencionable ese periodo. Una vez termina el plazo de ejecución de estos 6 meses, deben, en el plazo de un mes siguiente, presentar toda la documentación justificativa, que esta documentación aparece detallada en la convocatoria, ya se podrá consultar. Y es a partir de ahí cuando se haría el pago del segundo 40%, como os he comentado antes, y luego la convocatoria se mantendrá vigente durante 3 meses. Y bueno, esta sería más o menos un resumen de en qué van a consistir las ayudas, detallado más o menos los puntos más importantes. Mi compañera Olaya va a entrar a valorar un poco la tramitación de las ayudas, como hay algunos puntos que sí que son importantes que sepáis. Y nada, si después tenéis cualquier duda sobre actuaciones subvencionables o lo que consideréis, pues nos podéis preguntar sin problema. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a quedar sentada, ¿no? Lo que tú quieres. ¿Entra en plano? Sí. Pues ya está. Bueno, yo os quería comentar algunos aspectos, sobre todo de la tramitación de la ayuda, para que os vayáis con una idea clara de en qué consiste presentar la solicitud, porque entendemos que presentar una ayuda es algo muy tedioso. Siempre nos lo decís cuando nos llamáis para hacernos consultas, y bueno, pues que os vayáis con una idea. Yo quería destacar sobre todo el procedimiento de concesión de estas ayudas. Se otorgan por concesión directa por riguroso orden de presentación. Eso quiere decir que cuanto antes presentéis la solicitud, más posibilidades tenéis de que se os conceda. En este caso, desde que se publica, como ha dicho Sara, desde que se va a publicar en el DOE el decreto hasta que se abra la convocatoria para presentar la solicitud, va a transcurrir un mes, un plazo de un mes. En ese plazo es muy importante que las empresas que estén interesadas en presentar la solicitud... ¿Se me escucha poquito? ¿Ya? ¿Desde aquí? Me parece que voy a cantar. Bueno, en ese plazo es importante que las empresas que estén interesadas en presentar la solicitud hagan un estudio de cuáles son sus necesidades y sepan exactamente cuáles son las acciones subvencionables que van a solicitar. Porque cuando se abra la convocatoria van a tener que rellenar las solicitudes del trámite. Como ha dicho antes Sara, va a estar habilitado el trámite en la sede electrónica asociada. En el momento que se abra la convocatoria habrá
un botoncito donde pondrá tramitar en línea y a partir de ahí se desplegará el formulario de la solicitud y en línea se cumplimentarán los datos y se cumplimentará también la memoria de actuaciones a la que hacía antes referencia Sara. Entonces, es muy importante tanto que se cumplimenten bien los datos como que la memoria, el contenido de la memoria vaya correcto, para evitar tener que hacer un requerimiento. Teniendo en cuenta sobre todo, como ha dicho antes el director, que aquí va a haber una herramienta que va a ser la que tramite y la que resuelva la ayuda. En este caso, la herramienta va a recepcionar las solicitudes y va a comprobar que el formulario es correcto y que el contenido de la memoria es correcto. Además, va a realizar lo que son las comprobaciones de oficio que también va a tener la propia herramienta integrada. Entonces, nosotros confiamos en la herramienta, ¿qué vamos a decir? Esperemos que funcione bien y también es importante ese plazo de un mes, no solamente para que las empresas estén preparando esa memoria de actuaciones, sino que también para que la memoria esté operativa, o sea, que funcione perfectamente y pueda resolver, como ha dicho nuestro director, en 24 horas. Entonces eso es una cuestión muy importante. Voy a beber un poquito de agua, que no está acostumbrado a hablar en público. Otra cosa que quería comentar es que tengáis en cuenta el crédito de la convocatoria. Son 2 millones de euros y la cuantía máxima subvencionable son 100.000. Haciendo un cálculo, que eso no se debería hacer, pero bueno, estamos aquí en confianza. Si las primeras 20 solicitudes solicitan la cuantía máxima y su solicitud es correcta, el formulario está bien, la memoria está correcta, esas 20 primeras solicitudes serían las que recibirían la ayuda. Por eso es importante presentar la solicitud cuanto antes. La realidad es otra, que no todas las solicitudes van a la cuantía máxima, no todas las solicitudes cumplen los requisitos, algunos solicitantes desisten de su solicitud, por lo cual de esa gente, de ese cálculo así un poco por encima, pues podríamos ir casi al doble, unas 50 o 60, una estimación, estoy haciendo siendo optimista, unas 50 o 60 solicitudes concedidas. Por eso quiero que tengáis en cuenta que no es como en otras convocatorias de otras ayudas de concesión directa que decimos, bueno, yo presento la solicitud y ya me requerirán lo que me falte. Aquí es importante que la solicitud esté correcta, que el formulario esté cumplimentado correctamente con la memoria, porque es una herramienta la que va a recepcionar esa solicitud, comprobarla y si el resultado de esa comprobación es positivo, podrá emitir una propuesta y una resolución de concesión en 24 horas, como ha dicho antes el director. Entonces eso, por dejar un poco así claro, que os hagáis una idea, que tengáis una perspectiva de cómo van a funcionar estas ayudas. Además, en todo ese proceso, hasta la resolución, no va a intervenir ninguno de los técnicos, porque si en el caso de que tuviéramos que intervenir, se paralizaría ese procedimiento automatizado. Entonces, eso es importante. Luego también quería comentar, bueno, lo más importante de la ayuda es la utilización de esta herramienta en la resolución de las ayudas. Estas ayudas desde el inicio, nosotros llevamos trabajando desde noviembre del 2024 en el borrador de estas ayudas, nos han suscitado mucho interés, también por la publicidad que hace el consejero, claro, ayudas 24 horas, una buena publicidad, pero sobre todo para nosotros es importante que estas ayudas cumplan las expectativas para las empresas, para que puedan invertir, para que puedan implantar estos servicios de inteligencia artificial que puedan mejorar su competitividad y que puedan mejorar sus modelos de negocio. Otra cosa que también nos parece importante es que queremos que estas ayudas se conviertan en un referente en la resolución de subvenciones dentro de la Junta de Extremadura y que supongan un avance en la transformación digital de la propia administración. Y lo último que quería comentar, como ha dicho Sara, bueno, os voy a decir en qué momento nos encontramos de la tramitación. En las cuestiones que ha dicho Sara no van a cambiar, en cuanto a cuantías, beneficiarios, servicios, no van a cambiar, pero estamos perfilando algunas cuestiones de redacción.
Cuando tengamos el borrador definitivo, lo primero que se hace es publicar en el portal de la transparencia ese proyecto normativo, ese borrador de decreto. Y a partir de ahí la ciudadanía ya lo podéis conocer, podéis revisar el contenido del borrador, el decreto y la convocatoria. Y se va a abrir un plazo de 7 días naturales para que formuléis consultas, para que hagáis una propuesta, para que nos hagáis una recomendación sobre ese borrador. Son 7 días naturales. Una vez que finaliza ese plazo, nosotros tenemos que dar respuesta a cualquier consulta que nos planteéis. Una vez finalizado todo ese trámite, ya se inicia lo que es el trámite de aprobación de la convocatoria del Consejo de Gobierno. Una vez que esté aprobada la convocatoria, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. Habrá que esperar un plazo de un mes para la apertura de la convocatoria y una vez que se inicia esa apertura de la convocatoria, pues ya se podrían presentar las solicitudes. Y bueno, yo creo que nada más que destacar. Muchas gracias por la atención. Esperamos que os hayáis quedado con una idea general de qué consisten las ayudas. Y bueno, nosotros estamos disponibles para cualquier consulta que nos planteéis en la dirección general. Tenemos un correo electrónico, no sé si tenéis ese correo por si tenéis cualquier duda. extremaduradigital@juntaes.es. Ese es un correo corporativo, lo atendemos todos los técnicos. Si queréis hacer consultas por escrito, funciona bastante bien. Yo creo que lo llevamos al día, podemos atenderos ahí. Y nada, esperamos que os haya quedado clara en qué consisten estas ayudas. Nada más. Gracias. ¿Cuándo está previsto que empiecen a sacar? Pues mira, perdona, ¿quién me ha dicho? No. Yo. Sí. A ver, siendo optimistas, yo soy muy optimista siempre, creemos que en verano se podrá hacer la publicación en el portal para el mes de septiembre se podrá hacer la publicación en el portal de la transparencia. Esperemos, y a partir de ahí ya podéis conocer en qué consiste el decreto. Después lleva una tramitación posterior hasta que se aprueba el Consejo de Gobierno y bueno, aproximadamente un mes más tardaría esa tramitación. Siendo optimistas, quizá en octubre podamos tener las ayudas publicadas en el DOE. ¿Y a partir de octubre sería cuando se empezaría a solicitar? Claro, desde que se publica ya el decreto oficial hay que esperar un mes y después se abre la convocatoria, la apertura de la presentación de la solicitud. Como máximo son 3 meses. Si se agotase el crédito antes, habría que cerrar esa convocatoria. Nunca se ha dado ese paso para tramitando las solicitudes. Por allí también. Yo tengo un par de preguntas. La primera, he entendido bien que entonces no hay supervisión humana a la hora de la aprobación, por así decirlo, de la solicitud. Y la segunda es, el plazo de ejecución son 6 meses. Pero ¿qué pasa si el proyecto dura más de esos 6 meses? O sea, ¿tiene que estar completado al 100% en esos 6 meses? Sí. El plazo de ejecución se debe cumplir porque cuando vayáis a justificar la ayuda tenéis que presentar toda la documentación que acredite que se han cumplido esos plazos. Y si eso no se da, luego el fin es que se revoca toda la ayuda, tenéis que devolver el 60% inicial que se pagó en un principio. Entonces, por eso hace hincapié en los plazos, porque se deben cumplir a rajatabla, por así decirlo. Claro, también los gastos subvencionables se deben realizar dentro del periodo de justificación. Es decir, las actuaciones se tienen que ejecutar, ¿sí? Se tienen que ejecutar en el plazo de ejecución, pero tenéis un mes más para poder realizar todos esos pagos y para poder presentar esa documentación justificativa. Con lo cual, en el momento que presentéis la documentación justificativa, ya todo tiene que estar finalizado. Actuaciones y gastos y pagos realizados. Por eso es importante que esos parámetros se tienen que cumplir. Pero si, por ejemplo, ese desarrollo, ese producto que hice, por ejemplo, un chatbot que he visto que estaba ahí, ¿no? A lo mejor yo tengo que seguir pagando por eso, por el mantenimiento de eso. O sea, no se consideraría entonces nunca terminado, finalizado, porque se tiene que seguir pagando, ¿no? Por eso al final, ¿no? Claro,
El mantenimiento va aparte, o sea, el mantenimiento, como he comentado, es subvencionable durante 3 años. ¿Qué pasa? Que tenéis que adelantar el pago. Ese pago lo hacéis frente a vosotros, ese pago y luego ya se subvencionaría. Pero tienen que cumplirse los plazos de ejecución por lo que te comentaba. Sí, también respecto de la verificación de la solicitud por parte de nosotros, en este caso, sí, como he comentado antes, desde la presentación de la solicitud hasta la resolución no va a haber intervención humana, es solamente la máquina la que va a resolver la ayuda. Por eso nosotros decimos que confiamos en el procedimiento, el proceso, tiene que funcionar así, pero no va a haber supervisión hasta la emisión de la resolución del proceso, hasta ese momento. Por eso también el plazo del mes, desde que se publica la convocatoria hasta que luego se pueden presentar las solicitudes, os viene muy bien para cuando hagáis la solicitud y todos los servicios que solicitéis, pues podáis adaptarlo mejor, tengáis tiempo para ver qué necesidades tenéis para adaptarlo a vuestra empresa o a vosotros como autónomos, porque, como por así decirlo, no tenéis esa prisa de presentar corriendo la solicitud para coger sitio en el orden de entrada, tenéis ese mes para, bueno, hacer un poco de estudio de vuestra situación. Dentro del capítulo a quien va dirigido, agrupaciones jurídicas, entrarían los clústeres. Un clúster. Entraría dentro de esa agrupación jurídica. Una especie de asociación de innovación. La cuestión de las asociaciones, si es una asociación y no tiene ánimo de lucro, en ese caso no entraría dentro del perfil, no cumpliría los requisitos para ser beneficiario. Hay que ser personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas físicas también, incluso UTE. Pero claro, es que pone agrupaciones jurídicas, el placer es una agrupación de empresas. Sí. Y la cuestión es ver si tiene ánimo de lucro o no. Esa es la cuestión que tendríamos que ver. O sea, tampoco quiero decir que no de entrada, tendríamos que ver exactamente, estudiar tu perfil. O mandamos un correo. Sí, claro, y si el perfil de ese solicitante. Puede ser, si tenéis cualquier documento que acredite la Constitución, también para echarle un vistazo, a ver si entraría dentro del... Mandamos un correo y mandamos sin problema. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Bueno, pues si os parece cerramos la intervención. Muchas gracias. Pues damos paso ahora a la segunda redonda del día, con una mirada más amplia hacia el impacto de la inteligencia artificial está teniendo en los modelos de negocio y en la gestión empresarial. ¿Qué motiva a una empresa a incorporar inteligencia artificial? ¿Qué barreras se encuentra aún en algunos sectores? ¿Qué implicaciones tiene para el empleo y la cultura organizacional? Estas y otras cuestiones serán abordadas por don Ángel Ávila, profesional del desarrollo y de la estrategia digital, Sergio Casero, arquitecto de aplicaciones nativas en online, y don Sergio Aranda, impulsor de desarrollo e innovación social en Emprendiciencia. Por favor. Bueno, vamos ya quizá a algo un poquito más práctico y más de tocar tierra con nuestra mesa. Así que hemos hablado un poquito desde la parte de arriba, más institucional, mejor académica, a visión de futuro. La información sobre las ayudas muy útil. Es algo, yo como representante de las empresas tecnológicas extremeñas agradecemos muchísimo que nos podáis adelantaros información para poder estar preparados y poder competir con un poquito más de igualdad, que es bastante importante para nuestras empresas. Y ahora me parece que la mesa redonda que tenemos es muy interesante porque vamos a ir directamente, lo que decía, a tocar tierra, a ver situación real y ver cómo la IA se puede estar aplicando o se puede aplicar directamente ya en los sectores productivos en las pymes. Casi que por hacerlo un poquito más ameno, me gustaría que os presentarais vosotros en 2 minutitos
Y a partir de ahí abrimos un poquito de ronda de cuáles son los servicios los puestos en los que estéis trabajando y abrimos un poquito también el debate. Me gustaría que participarais también de una forma dinámica. Pregunta que os surja, pregunta que podemos ir lanzando. Si quieres, puedes empezar. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gracias a Cebala por invitarnos y al CETI también por invitarnos. Me llamo Sergio Aranda y represento a Emprendiciencia. Emprendiciencia es una cooperativa que, algo raro, porque cuando hablamos de cooperativas aquí en Extremadura, normalmente nos viene a la cabeza vacas y cosas así, y terneros o corderos, pero somos una cooperativa tecnológica y de innovación social, que llevamos trabajando desde el año 2016, sobre todo en adaptar el mundo rural a la cuarta revolución industrial y con varios proyectos que estamos haciendo con Diputación de Cáceres, por ejemplo, la red de Circular Fab, de centros Circular Fab. En Madrid también estamos haciendo algo similar, que se llama la red Madrid Rural Lab. Y luego la pata de IA, desde el año 2022, cuando apareció, pues es un elemento más que creemos necesario llevar al mundo rural y a las pequeñas empresas de Extremadura. Fenomenal. Perfecto. Turno. Vale, bueno, pues yo soy Ángel Ávila y mi historia de momento es un poquito más corta, porque soy más joven. Perdona, vamos a intentar hablar. Vale, perdón. Y eso, yo acabé la carrera de ingeniería de software hace 1 año y medio y ya directamente me metí en el mundo autónomo y estoy haciendo desarrollos para empresas. Vale. Hola. Haciendo desarrollos a empresas, MVP, sobre todo startups de aquí de la Atalaya, he hecho una propia y siempre desde el principio intentando usar inteligencia artificial, no solamente como he comentado antes, como modelo de negocio, como a lo mejor podría ser la mía, sino como mejoran los procesos productivos, que es donde creo que a todos los que tengan una empresa o así, os va a servir de ayuda. Y a partir de ahí, pues este último año con este boom que ha tenido y eso me he ido especializando más y he hecho algunas soluciones para clientes, lo que es más típico, pero que creo que a todos puede servir. Creo que yo puedo hablar. Bueno, yo soy Sergio Casero, yo también soy ingeniero de software. Yo llevo 10 años dedicado sobre todo al desarrollo de aplicativos, aplicaciones móviles, también de servidor y demás. Con inteligencia artificial también empecé a trabajar en 2020 o así, antes del boom de la inteligencia artificial generativa incluso. Y ahora mismo represento a Marwan AI, que es una startup que estamos intentando desarrollar de precisamente todo lo que hemos ido hablando, ¿no? De que si los agentes, que si la inteligencia artificial, utilizarla en el trabajo y demás, con un enfoque de que todo sea privado, 100% privado, encapsulado en nuestro entorno empresarial, sin tener que depender de empresas externas, pues de otros países, exacto, de que no tenemos el control sobre los datos, ¿no? Que al final subimos los datos a cualquier inteligencia artificial, a ChatGPT y a saber qué es lo que hacen con ellos, ¿no? Pues en entornos empresariales necesitamos algo más privado, algo que no salga de nuestro entorno, pero también queremos aprovecharnos de esa tecnología. Pues eso es básicamente lo que nosotros estamos intentando desarrollar. Tenemos un punto de vista quizá más centrado en la experiencia en la parte agroindustrial, entiendo. No necesariamente, pero bueno. Más centrada quizá en procesos de negocio y aquí, más que procesos de negocio, entiendo que ya abarcamos el completo, integrando la propiedad del dato, digamos, la protección de la propiedad del dato. Más o menos, por intentar cortar un poquito, entiendo que os dirigís de alguna manera a emprendedores, empresarios o personas que toman decisiones muy diversas. Entonces me gustaría que nos plantearais cada uno un ejemplo de la conversación con la que os encontráis a la hora de entrar y explicar qué es lo que podéis hacer por la persona con la que estáis hablando, por el negocio que tiene entre manos, por hacernos un poquito la idea de qué frenos tiene, qué barreras encuentra o qué imagen cree de lo que puede conseguir a lo que en realidad se puede hacer, por conocer un poquito vuestra experiencia en el terreno. Vale. Bueno, pues a ver, en un principio una cosa muy importante es lo que se habló en la primera mesa. Creo que la inteligencia artificial es algo que tenemos que introducirlo
en el día a día de nuestra vida, todo el mundo. De hecho, los 3 oyentes más pequeños que están aquí en la sala, los he invitado yo hoy a venir, y son mis hijos. Y les he invitado precisamente porque creo que es importante que vayan escuchando estas cosas. Cuando llueve, y tú sabes que va a llover, puedes recoger la ropa. Tú ya puedes optar por recogerla o no recogerla. Eso ya es una decisión tuya. Pero sabes que va a llover. El problema es que con la IA no sabemos que va a llover. Mucha gente no sabe que va a llover. Y mucha gente no sabe qué puede hacer o cómo le puede ayudar en su día a día. Y el nivel de ayuda es bestial. Pero bestial. Básicamente, el nivel actual de desarrollo de la IA generativa permite que cualquier cosa mediocre, y cuando hablo de una cosa mediocre me refiero a una cosa que se pueda puntuar en una nota de 0 a 7, se puede hacer con una herramienta de IA. Lo que no se puede hacer es un 8, un 9, un 10. Pero de un 0 a un 7 se puede hacer. Y eso es mucho tiempo de ahorro. Lo que pasa es que es muy complejo el adaptar a tu día a día. A mí ya me ha pasado varias veces porque por mi evolución de trabajo estuve trabajando hace ya muchos años en telemedicina, en el SES, en el año 2007-2008, cuando hablar de una videoconferencia era como una cosa súper extraña, y hoy en día, ¿quién de nosotros no usa una videoconferencia? Todos los días. Pues con la IA pasa lo mismo. El problema es que esto es mucho más rápido, es mucho más bestial, es mucho más impactante. David Amodei, por ejemplo, que es el CEO de Anthropic, habla que en 1 a 5 años el 50% de los recién graduados no van a tener trabajo, porque la IA lo va a sustituir. Y un 10 o un 20% del empleo se va a perder. Y estamos hablando de 1 a 5 años. O sea, no estamos hablando de 20. Estamos hablando de que el próximo gobierno de España, de Europa, del que se plantee, sabe que en el próximo gobierno suyo van a tener un 20% más de deuda. Y a ver cómo soluciona eso. Yo lo que veo también es ahí una diferencia importante entre lo que hacen las empresas más punteras y lo que hace el tejido empresarial de verdad. Sí. Porque yo lo que me he encontrado al hablar con algunos clientes y demás es, mira, sí, queremos meter esto, pero es que nosotros estamos guardando nuestra facturación en papel. Y es que eso todavía pasa. Y entonces, sí, por una parte, yo más o menos estoy de acuerdo en que puestos de trabajo se van a perder, pero también veo que el tejido productivo general, o sea, cuando te rizas a la pyme, o ya no a la pyme, o sea, yo también hablo de empresas grandes, yo me gusta poner mucho el foco en el dato, en la calidad del dato. Y si los datos no son buenos, por mucha inteligencia artificial que tengamos, es mucho más complicado. Entonces, estando de acuerdo en eso, cuando yo lo aterrizo un poco, ¿no? Y te reúnes con un cliente que, bueno, yo qué sé, a lo mejor te estoy hablando de una empresa de 200 trabajadores, ¿no? Y tú lo ves como tienen su proceso y dices, no, pero es que esto lo guardamos en Excel, esto otro lo tenemos en un servidor privado, esto otro lo estamos usando Google Cloud y esto otro no sé qué. Y entonces tienen un batiburrillo, por así decirlo, que todavía es difícil de juntar, ¿sabes? Entonces yo veo ese contrapunto ahí, en el que hay empresas que están muy avanzadas ahora mismo. También lo que hablábamos justo antes, ¿no? Esto quién lo paga, porque de momento ahora mismo es dinero infinito y a ver quién gana. Y luego después la otra, el contrapunto de las pequeñas y medianas empresas, de cómo hacer que esto sea realmente productivo para mí con lo que yo tengo. Y primero a lo mejor tengo que cambiar un poco la base para poder adaptarme. Pero estoy de acuerdo, el que no lo haga ahora realmente tiene un problema de cara a futuro, sobre todo de competencia y demás con el resto. Y sobre todo es que tenemos muchas herramientas a nuestras manos, que es que como han llegado muy rápido y nos han metido muy rápido en la vida, no hemos sido capaces de procesarlas. Pero por ejemplo, lo que tú estabas hablando, antes estábamos hablando en la mesa anterior, y es cierto, Alejandro lo ha dicho, ¿no? Hoy en día tú puedes sacar una fotografía, una factura, y con una pequeña automatización, automáticamente en un Excel tú guardas todo el dato de la factura, y guardas la factura en un Drive, y tú puedes programarlo para que un día determinado eso automáticamente se mande a las gestorías. Con lo cual, y eso lo puedes hacer con un ticket. Con una empresa de 200 trabajadores, pues los trabajadores sacamos una foto y ya basta. Nosotros hemos trabajado con una bodega donde hacían traslados de vino de un tanque a otro tanque y los apuntaban en una pizarra. Y cada X tiempo bajaban a ver la pizarra para ver cómo estaba. Y la solución fue, hay Telegram. Cada vez que cambiéis, le decís al Telegram, hemos cambiado no sé cuántos litros.
Y una automatización ya se encarga de gestionar todo eso. Pero la gente es que no cae en que cae un Telegram, igual que no cae en que cae un smartphone o en que hay tal aplicación. El problema es que estamos muy desbordados por todo lo que tenemos alrededor. Y supongo que también, en casos que también, supongo que vamos encontrando todo, la calidad del dato y demás, tiene que ver mucho con los procesos de la propia empresa en sí, cómo lo simplifica de alguna manera, porque el pedido generalmente es yo quiero darle un botón o que por la mañana encienda el ordenador y ya ha pasado todo esto. Y es como, ¿cómo hacemos eso posible? Yo quería diferenciar también que creo que el mejor punto de partida ahora mismo son las ideas nuevas, las startups que vayan a crecer. Ahora mismo yo creo que deben hacerlo ya de primera mano, acompañado por la inteligencia artificial, y creo que es un buen momento y donde podéis, pequeñas cosas, pequeñas automatizaciones, podéis acercarlo al usuario, no solamente como expertos en inteligencia artificial, sino que el propio fundador tenga unos conocimientos y pueda automatizarse los presupuestos, las facturas, algo así, y tener más tiempo para dedicarlo a su negocio. Entonces creo que ahí las startups que vayan a comenzar tienen esa ventaja, y las que ya han comenzado, pues por ejemplo, yo me he encontrado, yo los procesos, o sea, los presupuestos los hago con inteligencia artificial, le digo lo que quiero presupuestar, o le escribo un texto y me lo hacen. Y fui a la gestoría el otro día a pagar el trimestre, se lo enseñé a mi gestor y flipó. Entonces ya lo quiere él, lo quiere otro gestor, y entonces aquí hablamos ya de problemas que son transversales para todas las personas. Solamente tienen que hacer presupuestos, pues tienen que hacer estas cosas, y creo que ahí es donde podemos nosotros ayudar, y no solamente dar la solución, sino yo lo veo más como una forma de acompañamiento, algunos meses, formación en algunas herramientas básicas, lo típico que ya tendréis que usar todos el ChatGPT, y después pasar algunas como el 8N, pues las podéis ir apuntando, que vais haciendo pequeñas automatizaciones, y eso creo que cada vez irá bajando más el nivel, a hacerlo a nivel de usuario. Y ya cuando tengáis que hacer alguna automatización, algún proceso, una inteligencia artificial o procesos complejos, es donde habrá que recurrir a los expertos, pero creo que la tendencia es ir bajando, siendo más accesible esta tecnología. Por lo que, ¿sabes? En el caso que nos comentas tú, sí que será algo que se ha comentado anteriormente. Yo me lo desarrollo para mí porque es lo que yo necesito, y resulta que eso en realidad está dando solución a otro, o sea que la escalabilidad del servicio que has hecho para solucionarte un problema a ti o una gestión a ti te está dando también una línea de negocio y crecimiento. Pues te da eso, te da una línea de negocio para que tú mismo con tu proyecto, con tu producto, lo puedas esparcir a incluso competencias, porque al final de estas gestorías, si se hace en ese proceso, puede promocionarlo a más gestorías. Y si no, lo que veo es eso, que ahora mismo es una ventaja, pero que hay un momento que va a dejar de ser ventaja y vamos a competir todos con esa inteligencia que te haga los presupuestos, sí o sí. Entonces creo que hay que aprovechar este momento donde podemos crecer más rápido, donde empresas con menos personal tienen más capacidad para hacer distintas cosas, porque delegas cosas, delegas funciones de marketing, delegas funciones de algo de programación a lo mejor, y puedes testear, puedes probar tu idea más rápido, puedes hacer ese proceso más rápido, y si ya de verdad es viable, pues ya invertirás en personal. Pero creo que puedes hacer ese proceso mucho más rápido. Abro un poco la pregunta porque también ha salido el tema del empleo, los trabajadores, tanto una empresa pequeña como una empresa mediana, no nos vamos a ir a una empresa grande, una empresa pequeña, una empresa mediana pequeñita. Es verdad que, digamos que en determinadas funciones, o prácticamente en la gran mayoría de funciones o de puestos de trabajo, a fin de cuentas se está aplicando tecnología. De distintas maneras. Me da igual que sea un dispositivo en el que vaya haciendo la toma de datos que se está requiriendo, a que ya el saber cómo funciona determinada herramienta para poder darle las órdenes de lo que tiene que hacer, o ser capaz de ver que la orden que te está dando es correcta, porque ya vamos a el resultado final, y que el resultado final sea coherente, o que lo que te está contando la máquina pues tenga sentido. En ese punto, o sea, ya pasamos de hablar de la persona que toma la decisión de vamos adelante con el proyecto, vamos adelante con una consultoría, quiero que me analices qué es lo que se puede hacer, cómo puedo hacer más eficiente o mejorar mi negocio, con la siguiente patita, que es mi gente tiene que saber utilizar esto, qué gente, entre comillas, no vamos a hablar de qué gente tengo que sustituir, sino qué gente tengo que formar, recualificar, y de qué manera podéis afrontar esto de cara al hablar con vuestro cliente, con la pyme. Yo ahí veo un punto que es controversial, a pesar de que yo estoy trabajando con inteligencia artificial todos los días.
yo creo que la supervisión humana es imprescindible, por eso le preguntaba antes a ella si va a haber supervisión humana. ¿Por qué? Porque la propia arquitectura y la definición de cómo están hechas la inteligencia artificial generativa es imposible que dé 2 veces el mismo resultado. No puede por definición, porque son modelos estocásticos, no me quiero poner tampoco muy técnico, pero no puede. O sea, podemos meterle cosas encima, que es lo que se está haciendo ahora mismo, ¿vale? Controladores encima y demás para intentar que... Pero es muy complicado que a la misma pregunta 2 veces dé 2 veces la misma solución. Y si la da, la estadística nos dice que es por pura suerte. O sea, porque no es porque el modelo sea capaz de dar 2 veces el mismo resultado. Entonces yo creo que la supervisión humana, por lo menos con la inteligencia artificial generativa, tal cual la tenemos hoy en día, es imprescindible. Por eso, simplemente por el hecho de que no puede hacer 2 veces lo mismo exactamente igual, ¿vale? Puede apoyarse, de hecho que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Añadimos servidores MCP, añadimos herramientas, ¿para qué? Para delegar precisamente esas cosas en algo que nosotros podamos programar y que sí que sea siempre la misma entrada, da la misma salida. Porque eso ahora mismo no está pasando. Entonces, yo sí que creo que, no sé si van a desaparecer puestos de trabajo, lo que creo que se reformularán un poco, sí que si ahora hacen falta 100.000 personas, seguro que harán falta menos, eso es así, eso es evidente porque ya lo estamos viendo en todos los trabajos, pero creo que la supervisión humana es complicado que desaparezca del todo. Por eso precisamente, ¿no? Porque es que es necesario, porque por la propia arquitectura de cómo está desarrollado, es muy difícil que pueda dar 2 veces el mismo resultado. Y yo creo que del todo es complicado que podamos, por lo menos los procesos que sean importantes y científicos. ¿Vale? Sí, digamos que quizá en esta fase, como por poner un ejemplo sencillo de cuando se incorpora una calculadora a un departamento contable, que en lugar de tener 20 personas haciendo cuentas, tienes una calculadora y esas otras personas las tenían haciendo otras gestiones y comprobando que los resultados eran correctos. De hecho, es un poco lo que comenta él. Yo la IA la veo más como un compañero, por eso está afectando en un principio al trabajo de los recién graduados, porque es como ese becario que tiene, al cual le puedes preguntar el inicio del proyecto. Y luego, como dice él no te va a hacer. Mucha gente se piensa que la IA es un genio de la lámpara, que tú le dices una cosa y te la sacas. No, no es un genio de la lámpara, es una herramienta que te ayuda a empezar. Te quita el miedo al hoja en blanco, te quita el miedo de la página en blanco, te quita muchos miedos que tienes al principio y tienes una herramienta con la cual, si tú habitualmente con ella hablas, por eso es muy importante que empecéis a hablar y empecéis a usarla. Yo, por ejemplo, a mis hijos se lo recomiendo que lo usen, que hablen con ella, que hablen con ChatGPT, y a la gente, por ejemplo, que no sepa programación, que empiece a hacer bytecoding, aunque no sepa programar, pero que empiece a ver cómo una herramienta de ella puede generar código y pueden hacer pequeñas aplicaciones, pequeños juegos, pequeñas cositas para él, para su día a día, y ver cómo va funcionando, porque cuando tú abres la cabeza a las posibilidades que te da algo, se te abre mucha imaginación y se te abre mucha creatividad. Pero no deja de ser eso, deja de ser un compañero al cual tú le puedes preguntar, oye, mira, quiero hacer esto. Y entonces él te da unos mimbres con los cuales tú, como tú dices, trabajando tú luego esos mimbres, consigues el objetivo, ¿no? No es ese genio que llega y te lo hace. No, voy a darle ahí y que me lo haga esta mañana. No es eso, es una ayuda. Yo también quiero, eso, en algunos negocios que he implementado, a lo mejor una gente para citas o para reservas, suele pasar eso, más que reemplazar el trabajo, es como esta persona que era pinche de cocina y también la tenía teniendo llamadas y WhatsApp, pues ahora consulta a él a lo mejor el registro de errores por si hay algún error o hay que arreglar algo y llama al técnico o lo que sea, pero mientras está haciendo otro trabajo, entonces no lo ha hecho, sino que está haciendo lo que tiene que hacer y aumento de productividad de lo que yo hago. Entonces es como delegar esas tareas más repetitivas y que necesitan a lo mejor una persona ahí atendiendo el teléfono, pero que no era su trabajo como tal. Entonces, en estas pequeñas empresas que es donde implementar estas cosas suele pasar más esta tendencia, yo creo. O sea que digamos que en pequeñas empresas sí que está resultando algo bastante, o sea, sí que se está viendo ese beneficio rápido, podemos decir casi inmediato, de ahorro de esfuerzos. Porque lo principal, es difícil que una persona ahora mismo, que todavía suena la IA y le suena a la gente, pero no es normal que venga alguien y te diga, oye, quiero un chat que me automatice WhatsApp, y no sé, porque no lo tienen todavía asociado.
pero te vienen con el dolor o tú se lo captas, que estoy súper agobiado porque estoy todo el rato con el teléfono y no me da tiempo a hacer la comida. Entonces dices, ahí es donde tengo que entrar. Y ahí le solucionas eso y es cuando le liberas esa carga de atender el móvil, el teléfono, por ejemplo, y le das tiempo para que haga pues, las acciones de su negocio. Y luego acciones pequeñas que resuelvan problemas pequeños. O sea, nosotros, por ejemplo, ha habido un caso con una tienda que su dolor de cabeza era cuando voy a un cliente, hacen cortinas, cuando voy a un cliente y me enseño el catálogo de cortinas, él ve las cortinas, pero no ve cómo queda la cortina. Entonces, el aplicativo que hicimos, o el GPT que hicimos fue, sacas una foto a la ventana correspondiente, eliges la cortina del catálogo y automáticamente te genera una composición en la cual esa cortina la coloca en esa ventana. Con lo cual el cliente en ese momento está viendo en su casa cómo queda esa cortina puesta en esa ventana. Y la tienda tiene ya un impacto mayor de venta porque está enseñando cómo va a quedar directamente. ¿Y cómo llegas a esa, o sea, la empresa es la que llega a ti con ella? Entiendo que el caso más sencillo que llegue ya a la empresa con ese dolor, como ha dicho Andrés, con esa necesidad, o mira, yo tengo un problema con esto, si resuelvo esto de otra manera, me facilita mucho el negocio. ¿Cómo llegas a las empresas para que te abran la puerta y te cuenten y pues, puedas ver tú esa...? El método es un poco, como decía Sergio, ¿no? Vamos a tocar. Sí. Como decía Sergio, es un poco modelarte tú el sistema de la IA. La IA, como dice él, es un modelo estocástico, o sea, es un modelo en el cual sabemos que se mete una información y se saca una información, pero no sabemos lo que hay en medio. Nadie lo sabe, ni en OpenAI saben cómo funciona el red neuronal por dentro. Entonces, sabemos que, por eso, entre las cosas, como dice él, es muy difícil que ante la misma pregunta 2 veces te dé el mismo resultado. Te pueden dar resultados parecidos, pero va a haber variaciones de comunicación. ¿Qué ocurre? Que si tú te adaptas a ese método, tú lo que tienes que hacer es enfocarte en lo mismo, decirle, vale, tú tienes un problema, vale, ¿qué datos me vas a dar para entrar de información y qué datos quieres que yo te saque? Por ejemplo, en el caso de la tienda esa, nos decía tú un catálogo de cortinas y queremos que el cliente vea las cortinas en su casa. Bueno, pues la entrada es la fotografía de la ventana y el catálogo, y la salida es la composición, la imagen nueva donde aparece esa misma ventana, esa misma habitación con esa cortina puesta. Entonces es analizar un poco con el cliente cuál es la entrada de información que necesita y la salida de información. Y luego ya el proceso interno ya se encarga la IA de gestionarlo. Yo lo que creo es que las empresas no saben lo que quieren. O sea, nadie sabe lo que queremos, tenemos una idea, como he dicho, bueno, tenemos una foto y demás, pero no saben realmente ni lo que quieren ni lo que implica. O sea, y eso al final es importante, hay que aterrizarlo. Pero esto es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo. Cuando hacemos software es una cosa muy típica, y es que la gente no sabe lo que quiere. O sea, te vienen con un folio no en blanco, pero sí con 4 dibujos y todo, después tú lo tienes que aterrizar. Pero es que ahora con esto de inteligencia artificial se multiplica por 100. Porque, claro, como hay muchísimo humo, porque es verdad que hay muchísimo humo de que, no, pues mira, yo le paso una foto y me ha hecho 400 cosas y lo ha hecho todo bien. Esto no funciona así, por desgracia hay que aterrizar las cosas. Y viene con una idea preconcebida de, mira, yo quiero hacer esto, vale, sí, pero como decía antes, pero ¿cómo vas a automatizar tú este proceso si lo estás guardando en lápiz? Que ni siquiera en bolígrafo. O sea, que lo estás apuntando con un lápiz. O sea, que es efímero, se borra, o sea, tenemos que ser conscientes y hay que aterrizarlo. Eso ya hay que decir, bueno, vamos a ir poco a poco, porque tú quieres hacer esto que sea muy general, pero lo que decimos, yo creo que Diego aporta mucho los valores. Vamos a hacer este proceso, este otro, pero que realmente se resuelva y que realmente funcione, antes que vamos a intentar solucionar todo el problema y que luego después no solucionemos ninguno. Porque no sabemos nada, o sea, no somos conscientes del software que tenemos, no somos conscientes de la capacidad que tienen también las personas que nosotros tenemos alrededor, porque yo puedo hacer un chatbot de atención al cliente, pero si yo no tengo ni idea de los productos que ofrecemos, pues no lo va a poder usar igual la persona que sí que está en atención al cliente que el programador mismamente. Lo usará peor el programador, porque el de atención al cliente sabe, yo qué sé, si vendo cursos, pues sé los cursos que vendo, y si veo que me está recomendando un curso que no vendo, digo, pero esto qué, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que aterrizarlo mucho porque no sabemos lo que queremos. En general, vamos con una hoja en blanco ahí y vamos a ver un poco cómo lo ves. Y con la inteligencia artificial generativa todavía yo creo que se ha como multiplicado mucho más. Sí.
Esto me está llevando también a un comentario que ha habido antes con el tema de las ayudas, con el tema de luego la vida a medio o largo plazo del proyecto que se ha implementado, el mantenimiento en sí, y luego toda esta cuestión de inteligencia artificial parte del dato, esos datos que están integrados en unas plataformas con otra plataforma que te lo coge de allí, que te lo combina. Entonces, una cuestión que veo aquí de cara a trabajar con las empresas es el mantenimiento de toda esa infraestructura o estructura en sí, en cuanto a quién te monta algo, quién te lo mantiene, las actualizaciones que va a necesitar eso, las incompatibilidades que se producen luego a medio plazo, de qué, o sea, afrontáis esta conversación de alguna manera, decir, tú quieres que pase esto, pero tienes que ser consciente de que esto supone una inversión constante y cambios y reaprendizajes y otra cosa sí. Que yo quería comentar es que el software hay que tenerlo claro desde el primer momento. No es se desarrolla y ya está, no, eso no existe, eso no existe, son productos que tienen que mantenerse vivos a lo largo de toda la vida útil del producto, eso es así. Pero estemos haciendo algo de inteligencia artificial o estemos haciendo una web que sea un WordPress, siempre hay que mantenerlo, porque hay que actualizarlo, porque salen problemas de seguridad, porque los navegadores en la web, mismamente los navegadores cambian, o sea, el software tiene que mantenerse vivo. Por eso eso de hago un proyecto y ya me lo entregas y lo empaquetas y ya está, eso no suele funcionar, porque el software hay que actualizarlo, es que es así, o sea, por su propia definición y por cómo es, hay que actualizarlo. Y en esa conversación, o sea, ¿qué es lo que recibís y cómo lo solventáis? Porque si te pones en el lugar del que va a invertir, va a decir, pero que entonces yo no sé lo que voy a invertir ni cuánto tiempo, ni, o sea, no tengo a nivel esquema mental de los numeritos, ¿cómo le ayudáis a cuadrar en su cabeza eso? ¿Cómo le dais a entender el beneficio o por dónde le va a repercutir? Yo lo que he hecho, lo que creo que como se ve más claro es el desarrollo inicial es el que tenemos todos en mente, como han dicho, todo el mundo sabe que por eso hay que pagar. Pero luego es verdad que esto tiene, aparte de que se actualiza muy a menudo, porque salen nuevas tecnologías todo el rato y hay que, ahora que es más nuevo hay que darle más mantenimiento, sí que creo que hay que dejar claro desde el primer momento que tiene un coste mensual por las peticiones a la inteligencia artificial que te lo haga o por el servidor o lo que sea, pero lo ven, si por ejemplo le deja el primer mes gratis o algo así, después ven rápido el retorno porque al final la llamada o la conversación de WhatsApp cuesta tanto, eso se monetiza lo que cuesta la conversación, pero luego va a conseguir una venta de tanto, entonces por cada venta de estas, si yo tengo 10 llamadas me sigue saliendo rentable. Entonces así es una forma que el primer mes, por ejemplo, si es gratis, lo ven y después saben que es como una suscripción o como tener un empleado que cuesta muchísimo menos y que al final te está dando resultados.